Estimados docentes del Perú entero, el grupo educativo Roque se complace en presentar esta primera sesión del curso virtual Elaboración de sesiones de aprendizaje e instrumentos de evaluación formativa. Soy el profesor William Roque Vargas y vamos a iniciar el desarrollo de estos módulos virtuales para aterrizar en el diseño de una sesión de aprendizaje y también la elaboración de instrumentos de evaluación formativa. Bien, las temáticas que corresponden a este módulo o curso virtual son rúbricas de observación de aula, planificación curricular y evaluación formativa, sesiones de aprendizaje e instrumentos de evaluación. Entonces, vamos a desarrollar el módulo correspondiente a los procesos pedagógicos para desarrollar competencias. Entonces, entenderemos que antes de entrar al diseño de la sesión de aprendizaje, tenemos que comprender qué son los procesos pedagógicos y cómo estos desarrollan competencias. ¿Sí? Y luego también tenemos que ver el tema de qué son los procesos didácticos de las áreas curriculares. Y hecho el análisis de estos dos procesos, recién podemos ingresar en el diseño de sesiones de aprendizaje y posteriormente en los instrumentos de evaluación formativa. Bien, entonces bienvenidos a este primer módulo sobre procesos pedagógicos para desarrollar competencias. Pero antes tenemos que entender qué es una competencia. Si no tenemos claro qué es una competencia, difícilmente vamos a poder entender los procesos que se deben movilizar para desarrollar competencias. Muy bien. Tomando como fuente el Currículo Nacional de la Educación Básica, la competencia se define como una facultad que tiene una persona de combinar un conjunto de capacidades a fin de lograr un propósito específico en una situación determinada, actuando de manera pertinente y con sentido ético. Es decir, una competencia lo vamos a entender como la facultad que tenemos las personas de combinar y de movilizar capacidades, ¿no? En este caso, combinar y movilizar todas las capacidades de una determinada competencia. Pero, ¿para qué combinamos y movilizamos estas capacidades? Para lograr un propósito específico. Y este propósito se va a lograr en una situación determinada, ¿no? Y el desarrollo de una competencia también implica el componente ético. Por eso es que una competencia tiene tres elementos, ¿no? Tiene una habilidad, tiene un conocimiento y también tiene una actitud. Entonces, una competencia es integral. Bien, para ser competente
o el ser competente es más que demostrar el logro de cada capacidad por separado. Ser competente es usar las capacidades combinadas y ante situaciones nuevas, ¿verdad? Bueno, y finalmente volvemos a repetir, la competencia es la facultad de combinar un conjunto de capacidades que tiene eh, eh, el ser humano, ¿no? Es decir, el ser humano tiene esa facultad de combinar, de movilizar capacidades. En este caso del currículo nacional se combinan y movilizan todas las capacidades para el desarrollo de una competencia. Muy bien, ya aterrizando un poco más o delimitando más un poco esto de los procesos pedagógicos para el desarrollo de competencias, el enfoque por competencias se entiende también como ¿no? la capacidad que se tiene de resolver problemas, ¿no? y lograr propósitos y, y, y retos y desafíos, ¿no? Y bueno, esto tiene que ver también con el paradigma socioconstructivista, ¿no? Que nos indica que el aprendizaje al inicio es interpersonal, luego es intrapersonal, ¿no? Entonces, el enfoque por competencias se relaciona directamente con el paradigma socioconstructivista del currículo nacional que está centrado eh, en el aprendizaje de los estudiantes. Asimismo, el enfoque por competencias, ¿no? Aterriza, digamos, en los procesos pedagógicos, ¿no? que tiene que ver con eh, eh, el aprender a desarrollar competencias, cómo se aprende a desarrollar competencias o cómo se orienta el desarrollo de competencias a través de los procesos pedagógicos, ¿no? que, que digamos se expresa en el planteamiento de estrategias de enseñanza orientadas al logro de competencias. Y bueno, tenemos 6 procesos pedagógicos para el desarrollo de competencias. Entonces, el paradigma socioconstructivista se relaciona con la centralidad en el aprendizaje. El enfoque por competencias se centra en eh, cómo aprenderán a desarrollar competencias los estudiantes. Y finalmente, los procesos pedagógicos para desarrollar competencias se relacionan al cómo aprenderán los estudiantes. Entonces, los procesos pedagógicos para desarrollar competencias nacen del enfoque por competencias y también del paradigma socioconstructivista del currículo nacional. Muy bien, ahora sí entramos a detallar qué son los procesos pedagógicos, ¿no? Los procesos pedagógicos son actividades que desarrolla el docente de forma intencional con el objeto de mediar en el aprendizaje del estudiante. Entonces, ¿quién desarrolla los procesos pedagógicos? Es el maestro, ¿sí? ¿Quién orienta los procesos didácticos? El maestro. ¿Quién desarrolla, quién desarrolla los procesos cognitivos? Los estudiantes. Entonces, los procesos pedagógicos son actividades que el docente orienta, ¿no? que el docente desarrolla, pero con un propósito, ¿no? con un propósito específico. Por decir, en una sesión de aprendizaje de educación primaria, el propósito del maestro es, por decir, hoy estudiaremos la cadena alimenticia para comprender las interrelaciones entre
los seres vivos de la comunidad. Entonces, si este es el propósito de aprendizaje de una determinada sesión, entonces el docente va a preparar una serie de actividades, ¿no?, para lograr ese propósito. Ahora, los procesos pedagógicos son recurrentes, ¿sí? Y se van movilizando o se van presentando de acuerdo a las necesidades de los estudiantes, pero siempre teniendo como orientador principal el propósito de la sesión de aprendizaje. Muy bien. Ahora hay que hacer una o hay que establecer una relación directa entre los momentos de la sesión y los procesos pedagógicos de la sesión, y los procesos pedagógicos para desarrollar competencias. Bien, nosotros tenemos, ya sea en el nivel de educación inicial, en educación primaria o en educación secundaria, tenemos tres momentos pedagógicos, ¿no?, de la sesión de aprendizaje. Tenemos el inicio de la sesión, tenemos el desarrollo de la sesión y tenemos el cierre de la sesión. Ahora, ¿qué procesos pedagógicos se movilizan, ¿no?, en estos momentos? Bueno, habíamos dicho que los procesos pedagógicos son recurrentes y que no necesariamente tienen un orden de presentación, digamos, pero por estructura, ¿no? Generalmente se evidencian, ¿no?, por lo menos en el diseño de la sesión o en la presentación de actividades, en el siguiente orden, ¿no?, sin que eso implique que siempre sea así. Bien, entonces en el inicio de la sesión, que es la preparación, ¿no?, al estudiante, ¿no?, en relación al qué va a aprender y el cómo va a aprender, ¿no? Entonces, el inicio de la sesión son las situaciones, las actividades previas a la misma construcción del aprendizaje, ¿no? Entonces, en el inicio de la sesión, el estudiante debe comprender qué va a aprender, ¿no?, y para qué va a aprender. En ese sentido, en el inicio de la sesión tenemos los siguientes procesos pedagógicos. Tenemos la motivación, ¿no?, que tiene mucho que ver con la presentación de la situación significativa, ¿no? Nosotros sabemos, ¿no?, que en el inicio de la sesión el maestro genera o presenta una situación significativa relacionada al propósito de la sesión, es decir, motiva al estudiante, desafía al estudiante, reta al estudiante. Muy bien, luego de eso tenemos el siguiente proceso pedagógico, que es el recojo de saberes previos. Es decir, una vez que se ha desafiado, se ha retado, se ha motivado a los estudiantes, ahora se tiene que recoger los saberes previos de los estudiantes con respecto al propósito de la sesión. Por ejemplo, habíamos dicho, ¿no?, sobre en el ejemplo que hemos presentado, que los estudiantes o lo que se buscaba es que los estudiantes comprendan, ¿no?, sobre la cadena alimenticia. Entonces, en el recojo de saberes previos, el maestro puede plantear actividades donde los estudiantes indiquen, ¿no?, qué animales, por ejemplo, vegetarianos conocen, qué animales carnívoros conocen. Se hace un listado, ¿no?, y esto constituye una fuente de los saberes previos. Muy bien, entonces ya tenemos dos procesos pedagógicos
del inicio de la sesión, la motivación y el recojo de saberes previos. ¿Qué proceso pedagógico más consideramos en el inicio de la sesión? El propósito y organización. Es clave presentar el propósito de la sesión, ¿no? Y también cómo se va a organizar las actividades de la sesión de aprendizaje, ¿no? Entonces, esto se evidencia cuando el docente presenta el propósito de la sesión a los estudiantes, y a nivel de diseño de la sesión, cuando en la sesión de aprendizaje se presenta, ¿no?, el desempeño precisado. Finalmente, en el inicio de la sesión se presenta también o se moviliza el proceso pedagógico de la problematización. No hay que generar conflicto cognitivo en los estudiantes, hay que problematizar entre, ¿no?, lo que ellos saben, ¿no?, con lo que es, con la nueva información, ¿no? Se produce un conflicto, ¿no?, en ocasiones hasta disonancias cognitivas, ¿no? Se problematiza, y en función de esta problematización ya vamos a pasar al desarrollo de la sesión. Entonces, en el inicio de la sesión se presentan los siguientes procesos pedagógicos: motivación, recojo de saberes previos, propósito y organización, y problematización. Muy bien. Ahora, en el desarrollo de la sesión de aprendizaje, ¿no?, se presenta un proceso pedagógico, y este se llama gestión y acompañamiento, que digamos es el proceso pedagógico más amplio, ¿no?, de desarrollar, ¿no?, porque se trata de que el docente gestione los aprendizajes. Se trata de que el docente acompañe a los estudiantes, de que el docente esté monitoreando, retroalimentando, indicando qué actividades se deben lograr, ¿no?, y también retroalimentando sobre estas actividades, ¿no? Es básicamente interacción entre docente y estudiantes, ¿no? Entonces, el docente tiene que asumir un rol protagónico en esto de la gestión y acompañamiento, ¿no? Porque si no se gestiona y no se acompaña, no se va a poder lograr el desarrollo de competencias. Pero ¿qué implica este proceso pedagógico de gestión y acompañamiento? Implica un docente mediador que se involucre en el proceso para que el estudiante desarrolle competencias, ¿no? El docente tiene que estar muy cerca al estudiante, tiene que mediar los procesos de aprendizaje. También en gestión y acompañamiento, el docente debe plantear estrategias, diversas estrategias, y también diversos recursos y materiales para la construcción del aprendizaje. Y algo clave, ¿no?, en el desarrollo de la sesión, en el proceso de la gestión y el acompañamiento que hace el docente, se debe considerar los enfoques de las áreas curriculares, y estos deben aterrizar en los procesos didácticos. Entonces, en el desarrollo de la sesión se moviliza el proceso pedagógico de la gestión y el acompañamiento, y en el desarrollo de la sesión se moviliza los procesos didácticos. Muy claro, colegas. Finalmente, en el cierre de la sesión se presenta el proceso pedagógico de la evaluación, ¿no?
y la evaluación se presenta como digamos, la reflexión, ¿no? de lo que se ha aprendido, ¿no? A través de la metacognición, pero no solo eso, también en la evaluación o en el proceso pedagógico de la evaluación también se recoge evidencias, ¿no? de la construcción del aprendizaje o se recoge evidencias de lo que se aprendió en el desarrollo de la sesión. Entonces, recordad, tenemos 6 procesos pedagógicos. En el inicio tenemos la motivación, 2, recojo de saberes previos, 3, propósito y organización, 4, problematización. Luego, en el desarrollo de la sesión, tenemos 5, gestión y acompañamiento, que implica también el desarrollo de procesos didácticos. Y finalmente, en el cierre tenemos el proceso pedagógico número 6, que es la evaluación. Entonces, como estructura, digamos, tenemos este orden, pero ya como desarrollo, como proceso mismo en la sesión de aprendizaje, estos 6 procesos pedagógicos son recurrentes. Bien. En el currículo nacional de educación básica, a partir de la página 170, el Ministerio de Educación nos ofrece orientaciones pedagógicas para el desarrollo de competencias, ¿no? Que digamos que ya son unas orientaciones ya específicas para el desarrollo de competencias, ¿no? Entonces es una mirada, digamos, más didáctica, más cercana a estos 6 procesos pedagógicos. Bien, entonces vamos a pasar a las orientaciones pedagógicas para el desarrollo de competencias. Sin antes no mencionar que estas orientaciones deben ser tomadas en cuenta por nosotros los docentes, tanto en el proceso de planificación como en el proceso de ejecución y también en el proceso de evaluación de los procesos de enseñanza y aprendizaje en el aula y en los espacios educativos que tengamos. Muy bien, entonces vamos a presentar estas orientaciones pedagógicas para el desarrollo de competencias que nuevamente, repito, están en el currículo nacional y que son 10 orientaciones y que necesariamente debemos de repasarlas si nosotros queremos instalar, si nosotros queremos transitar al desarrollo de competencias por parte de nuestros estudiantes. Muy bien, orientaciones pedagógicas para el desarrollo de competencias. 1. Partir de situaciones significativas, ¿no? Que tiene que ver con el proceso de la motivación, ¿no? Que tiene que ver con lo que es la problematización que ya habíamos mencionado anteriormente. Entonces, para el desarrollo de una sesión de aprendizaje o en el inicio de una sesión de aprendizaje, necesariamente se debe de partir de situaciones significativas, de situaciones retadoras, ¿no? Habíamos puesto el ejemplo de las cadenas tróficas, ¿no? O cadenas alimenticias. Entonces, por decir, con los estudiantes podríamos salir al campo, ¿no? Y observar alguna de estas situaciones significativas, ¿no? Por ejemplo, observar cómo, ¿no? Las mariquitas, ¿no? Los pequeños seres se alimentan de hojas, ¿no? Y luego ver también quién se alimenta de la mariquita. Y así, ¿no? Se debe partir de situaciones significativas en el inicio de la sesión. Ahora, la segunda orientación pedagógica es que el docente
pueda generar interés y disposición como condición para el aprendizaje. Solo se aprende lo que a uno le interesa, ¿no? Entonces, los estudiantes deben interesarse, ¿no?, en lo que van a aprender. Y obviamente, por ejemplo, al observar a estas mariquitas, ¿no?, cómo se comen a las hojas y cómo estas mariquitas a la vez son devorados ¿no?, por, por otros insectos, digamos, va a generar, ¿no?, interés, va a generar conflicto, va a generar una necesidad en los estudiantes por aprender. Entonces, necesariamente no basta con generar situación significativa o con motivar o con desafiar al estudiante, sino que también inmediatamente se pueda generar interés por aprender sobre lo que acaba de observar o vivir. Bueno, la tercera orientación es aprender haciendo, ¿no? Es decir, el estudiante tiene que realizar actividades, ¿no?, que no necesariamente se va a centrar solo en ver al estudiante, ¿no?, dibujando, pintando, dialogando, ¿no? El aprender haciendo implica una actividad mental, una actividad cognitiva, ¿no? Es decir, tiene que movilizar sus procesos internos, sus procesos cognitivos, ¿no? Entonces, es importante que programemos o planifiquemos actividades donde el estudiante aprenda, pero haciendo, no solo escuchando, ¿no?, sino también haciendo, construyendo directamente sus aprendizajes. 4. Partir de los saberes previos. También ya lo habíamos dicho, ¿no?, anteriormente. Y esto está basado en la teoría auswelliana, ¿no?, o el modelo auswelliano, ¿no? Este, so, se aprende, ¿sí? O se construye el aprendizaje, ¿sí? Pero a partir de los saberes previos. Digamos que es una especie de ley. Si no recuperamos saberes previos, esto no va a lograr un aprendizaje significativo. Sí o sí tenemos que partir de los saberes previos de los estudiantes. Y ellos saben muchísimo. En el ejemplo, por ejemplo, preguntar, ¿no?, ¿por qué la mariquita se come hojas? ¿O por qué tal animal se come a la mariquita? ¿O qué animales se comen a quiénes? ¿No? Entonces, definitivamente es condición para la construcción del aprendizaje a partir de los saberes previos de los estudiantes. Bueno, luego tenemos el proceso pedagógico número 5, que es construir el nuevo conocimiento. El aprendizaje o el conocimiento, más que aprenderse, se construye, y se construye en función, ¿no?, a los saberes previos que tiene el estudiante, más el nuevo conocimiento, ¿no?, que presenta el docente en el aula. Entonces, sí o sí se debe construir el aprendizaje, pero de manera activa, a partir de situaciones significativas y a partir de saberes previos. Muy bien. 6. Tenemos aprender el error o el error constructivo. Es algo que últimamente estamos escuchando muchísimo, ¿no?, sobre todo en las rúbricas de observación de aula, que anteriormente también hemos ido trabajando con ustedes, ¿no? Entonces, en el desarrollo de la sesión de aprendizaje, ¿no?, el error debe ser una oportunidad de aprendizaje, ¿no? Y este error se debe convertir en constructivo, ¿no? Es decir, en el salón se va a presentar situaciones de error, pero estos no se castigan, sino se aprovechan para construir el aprendizaje, para aprender, ¿no? Por ejemplo, en el mismo ejemplo, si un niño dijera, ¿no?, que las mariquitas
son carnívoras, ¿no? Esta sería una situación de error, pero a partir del cual el maestro podría preguntar, podemos ir a observar, ¿no?, a estas mariquitas y ver qué comen realmente. Y el mismo estudiante que dijo o que hizo esa, digamos, esa suposición, ¿no?, o esa afirmación, al observar a la mariquita comer hojas, va a aprender de este error, ¿no? Muy bien. Luego tenemos la orientación número 7, que es generar el conflicto cognitivo, ¿no?, que tiene que ver mucho con la disonancia cognitiva, ¿no? Es decir, se tiene que producir en el estudiante, ¿no?, una bomba atómica en su cognición, ¿no? Que haya, digamos, una distancia, ¿no?, que exista una problematización entre lo que sabe y la nueva información, ¿no? Entonces, en la sesión de aprendizaje, ¿no?, sobre todo en el inicio de la sesión, se debe generar el conflicto cognitivo, y este conflicto cognitivo, como su nombre lo dice, es mental, es cognitivo. 8. Mediar el progreso de los estudiantes de un nivel de aprendizaje a otro superior. Esto a través del acompañamiento, del monitoreo y de la retroalimentación. Es decir, el maestro debe estar constantemente acompañando, mediando el progreso de los estudiantes, ¿no? Por ejemplo, había un estudiante que había dicho, ¿no?, que, que las mariquitas eran carnívoros, pero ya en el desarrollo de la sesión evidencia que no es así, ¿no?, que las mariquitas en realidad son herbívoras. Entonces, así se va mediando el progreso, ¿no? Es decir, en las sesiones de aprendizaje lo que se busca es que los estudiantes vayan transitando de un nivel a otro superior, ¿no? Es importante en el desarrollo de la sesión. No solo se busca el desarrollo de aprendizajes, ¿no?, sino que estos aprendizajes estén constantemente subiendo de nivel, ¿no?, según también pues las características propias de los estudiantes. No todos van a llegar al nivel satisfactorio, pero la idea es que por lo menos estén en nivel de proceso, ¿no? Bien, y luego tenemos la orientación número 9, que es promover el trabajo cooperativo, es decir, el trabajo en equipo, no el trabajo en grupo. Siempre en desarrollo de las sesiones o en el diseño de las sesiones, los docentes debemos plantear el trabajo en equipo, ¿no?, y que este equipo tenga establecido, en función al propósito de la sesión, una meta en común, ¿no? Y todo el equipo, a través de un trabajo cooperativo, va a apuntar a esta meta del equipo. También se debe organizar este equipo, ¿no? Eh, por ejemplo, un coordinador del equipo, un secretario del equipo, un relator del equipo. Se sugiere que no sean más de 5 integrantes. Lo óptimo sería 3 integrantes del equipo, máximo 5, no siempre un número impar. La idea es que todos aporten, ¿no?, cooperen, ¿no?, para el logro de las metas como equipo. Y bueno, obviamente también este trabajo cooperativo ¿no?, va a ayudar a los estudiantes a que más adelante también sepan, ¿no?, trabajar en equipo, sean tolerantes, sean proactivos, ejerzan liderazgo, ¿no? Entonces, es una condición también para el desarrollo de competencias. Y finalmente, las sesiones de aprendizaje no deben ser, digamos, aburridas o, o, digamos, una sesión de aprendizaje repetitiva, ¿no?, sino que en las sesiones de aprendizaje se deba promover el pensamiento complejo, es decir, permitir que los estudiantes razonen, que los estudiantes creen y que los estudiantes también piensen críticamente. Entonces, el maestro también debe promover actividades innovadoras, actividades retadoras, desafiantes.
Entonces, para el desarrollo de competencias, ¿no? El currículo nacional nos ofrece 10 orientaciones claves, ¿no? 1. Partir de situaciones significativas. 2. Generar interés y disposición como condición para el aprendizaje. 3. Aprender haciendo. 4. Partir de los saberes previos. 5. Construir el nuevo conocimiento. 6. Aprender del error o el error constructivo. 7. Generar el conflicto cognitivo. 8. Mediar el progreso de los estudiantes con referencia a sus aprendizajes. 9. Promover el trabajo cooperativo. Y finalmente 10. Promover el pensamiento complejo. Muy bien. Entonces, de esta manera hemos concluido esta primera sesión de los procesos pedagógicos para desarrollar competencias. Será hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias. Bienvenidos, maestros, a esta sesión 2 del curso virtual de elaboración de sesiones de aprendizaje e instrumentos de evaluación formativa. En la primera sesión habíamos revisado los procesos pedagógicos para desarrollar competencias. Ahora, en esta sesión 2, vamos a revisar, vamos a analizar y vamos a reflexionar sobre los procesos didácticos de las áreas curriculares. Es decir, vamos a responder a las preguntas: cómo se enseña en las distintas áreas curriculares e incluso en las distintas competencias de las áreas curriculares, y también cómo los estudiantes aprenden y a través de qué actividades o por qué momentos deben de atravesar los estudiantes. Muy bien, soy el profesor William Roque Vargas, especialista en diseño, desarrollo y evaluación curricular, y sin más vamos a iniciar con la construcción de este aprendizaje sobre los procesos didácticos de las distintas áreas curriculares. Pero primero vamos a ver los enfoques que sustentan a estas áreas curriculares. Es decir, los procesos didácticos son las manifestaciones específicas ya en el aula, pero estos procesos didácticos tienen un orientador mayor, que son los enfoques de las áreas curriculares, que las encontramos en el currículo nacional y también en los programas curriculares de educación inicial, primaria y secundaria, los cuales debemos de revisar definitivamente para ampliar nuestro conocimiento. Muy bien. El área de matemática, su enfoque es el enfoque de la resolución de problemas. El área de comunicación tiene como enfoque el enfoque comunicativo. El área de personal social tiene como enfoque el enfoque del desarrollo personal y de la ciudadanía activa. El área de ciencia y tecnología tiene como enfoques, ¿no?, a la indagación científica y la alfabetización científica. El área de arte y cultura tiene como enfoques el enfoque de la multiculturalidad y el enfoque de la interdisciplinariedad. El área de educación religiosa tiene como enfoques el humanismo cristiano, el enfoque cristocéntrico y el enfoque comunitario. Y finalmente tenemos el enfoque de educación física. No, perdón, el área de educación física tiene como enfoque la corporeidad, es decir, la educación del cuerpo. Muy bien.
Ahora vamos a responder la pregunta en primer lugar, ¿qué son los procesos didácticos? Bien, nosotros sabemos, ¿no? Por formación que la didáctica es entendida como un arte, pero también como una ciencia, ¿no? Es el arte de enseñar, se dice en muchos espacios educativos. Muy bien, pero ahora sí vayamos a la definición, digamos, más sustancial. ¿Qué son los procesos didácticos? Son pasos o secuencia de actividades de enseñanza. Es decir, los procesos didácticos son pasos, son secuencias de actividades. ¿Quién las desarrolla? ¿Quién las presenta? ¿Quién las planifica? El maestro, ¿no? Pero estos procesos didácticos deben responder a los enfoques de las áreas curriculares, ¿no? Es decir, cada área curricular tiene un enfoque y tiene procesos didácticos y estos deben estar estrechamente vinculados, ¿no? Muy bien, ahora, también habíamos dicho que cada área curricular tiene sus propios procesos didácticos. ¿Y dónde se evidencia? En el desarrollo de la sesión de aprendizaje. Muy bien, entonces sin más vamos a pasar a los procesos didácticos de las distintas áreas curriculares e incluso competencias. Tenemos los procesos didácticos del área de comunicación. Muy bien, en comunicación tenemos la competencia se comunica oralmente. Y, y esta competencia se comunica oralmente y tiene tres procesos didácticos. Antes del discurso, donde se presenta el propósito y organización de las ideas, se presenta el auditorio o el interlocutor y también el tema, es decir, eh, se, se realizan o se desarrollan las distintas actividades antes de hablar o antes del discurso. El siguiente proceso didáctico es durante el discurso, ¿no? Que es el inicio, desarrollo y el cierre del tema o del discurso. Y finalmente tenemos el proceso didáctico de después del discurso, que es la revisión y reflexión sobre lo que se ha escuchado o sobre lo que se ha hablado. Entonces, los procesos didácticos de oralidad son antes del discurso, durante el discurso y después del discurso. Muy bien, ahora tenemos la siguiente competencia, ¿no? Que es leer diversos tipos de texto o podemos decir los procesos didácticos de la lectura, ¿no? Tenemos un antes de la lectura, un durante la lectura y un después de la lectura, ¿no? Obviamente en el antes de la lectura tenemos que presentar el propósito de la lectura, tenemos que movilizar saberes previos, hacer predicciones, ¿no? Eh, activar los conocimientos de los estudiantes, conocer el vocabulario, etcétera. En el durante la lectura, eh, el estudiante, ¿no? Se enfrenta a la lectura, ¿no? Es decir, el estudiante lee. Entonces, aquí es importante ver las modalidades de la lectura, ¿no? Por ejemplo, la lectura silenciosa, la lectura modelo, la lectura en cadena, la lectura en párrafos, hacer hipótesis durante la lectura, etcétera, ¿no? También podemos aplicar otras estrategias, ¿no? Como hacer las anticipaciones, lecturas de imágenes, la inferencia, ¿no? Llevar a cabo la confirmación, la autocorrección, ¿no? Eh, entonces es importante durante la lectura porque en este proceso el estudiante se enfrenta
a la lectura. Luego tenemos el después de la lectura, ¿no? Entonces, en este después de la lectura, los estudiantes dan cuenta, ¿no? de lo que lograron comprender en el acto de la lectura. También se deben contrastar hipótesis, ¿no? Se puede hacer recapitulaciones, se puede reconstruir, ¿no? La lectura, hacer representaciones de juego de roles, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, los procesos didácticos de la lectura son antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura. Muy bien. Finalmente tenemos la tercera competencia de comunicación, que es escribe diversos tipos de texto, ¿no? Y tiene 3 procesos didácticos: la planificación, la textualización y la revisión, ¿no? En la planificación se tiene que establecer qué queremos escribir, cómo queremos escribir y el para qué queremos escribir. Entonces el producto de la planificación debe ser, ¿no? El plan de escritura, ¿no? Que es previo a que escriban. Luego, en el segundo proceso ya de redacción o textualización o escritura, no, el estudiante escribe lo que ha previsto anteriormente, ¿no? Es decir, lo codifica en signos, ¿no? Que van a tener al final como producto la escritura misma, ¿no? Y finalmente tenemos la revisión, ¿no? Donde se tiene que comparar lo que se ha escrito, ¿no? Con lo que habíamos planificado, ¿no? Entonces en esta revisión se ve el aspecto primero ¿no? de fondo, ¿no? Luego de forma y formato, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta que los procesos didácticos de la escritura son la planificación, la textualización y la revisión. Muy bien, ahora vamos a pasar a los procesos didácticos del área de matemática, que en general son 5. Al año 2009 son 5 los procesos didácticos que tenemos. Anteriormente eran 6, en un momento fueron 4, ¿no? Según los estudios que se habían recogido de George Polia, ¿no? Pero actualmente el Ministerio de Educación presenta al año 2009 5 procesos didácticos del área de matemática. 1. Familiarización con el problema. 2. Búsqueda y ejecución de estrategias. 3. Socialización de representaciones. 4. Formalización y reflexión. Y 5. Planteamiento de otros problemas. Es decir, en, en el primer proceso didáctico de familiarización con el problema, el estudiante debe familiarizarse con el problema que se va a resolver, ¿no? Por ejemplo, el maestro podría plantear aquí, ¿no? Eh, una anécdota, ¿no? que ha tenido el día domingo, ¿no? Una anécdota en la cual tuvo serios problemas para la compra, ¿no? digamos, unos animales, ¿no? en la, en la feria de ganado, ¿no? Y solicita a los estudiantes que ellos puedan apoyarlo en la solución de este problema, es decir, familiariza, el docente hace que los estudiantes se familiaricen con el problema. Luego tenemos la búsqueda y ejecución de estrategias. ¿Quién debe buscar y ejecutar estas estrategias? Del estudiante, ¿no? El docente plantea un problema, hace que los estudiantes se familiaricen con él. Luego son los estudiantes los que buscan,
seleccionan una estrategia y la ejecutan para resolver el problema, por ejemplo en este caso de la compra de ganado, ¿no? Ahora, una vez que hayan seleccionado o ejecutado sus estrategias, es importante que los estudiantes socialicen sus representaciones. Por ejemplo, podrían exponer la forma y, y- y- y los cálculos que hicieron para resolver el problema de los ganados, ¿no? Entonces exponen los estudiantes. Luego es importante que esto se formalice y se reflexione. En la formalización es importante que el docente presente la información, la cual se va a adicionar a lo que los estudiantes han ido trabajando, pero se tiene que reflexionar sobre la forma como se ha resuelto el problema y la importancia que tiene también saber resolver estos problemas, ¿no? En este caso de compra, venta y situaciones matemáticas que se puede presentar en la feria, ¿no? Y finalmente el planteamiento de otros problemas, ¿no? Es decir, en el aula los estudiantes podrían ellos mismos plantear otros problemas. Muy bien, entonces son los 5 procesos didácticos para el área de matemática. Entonces es importante tomarlo en cuenta cuando enseñemos matemática. Bien, hasta aquí hemos visto los procesos didácticos de comunicación, ¿no? Los procesos didácticos de matemática. Y ahora vamos a pasar a los procesos didácticos del área de personal social, que básicamente son tres, ¿no? La problematización, ¿sí? Luego el análisis de información y finalmente el acuerdo o toma de decisiones. Es decir, por ejemplo, en el inicio ¿no? de la sesión o en el proceso didáctico número 1, ¿no? Se presenta un problema, ¿no? Eh, por ejemplo, podríamos en el área de personal social, por ejemplo, en lo que tiene que ver con historia, podríamos presentar un video, ¿no? Por ejemplo, sobre la cruel o el cruel asesinato de Tupac Amaru II, ¿no? Un video así real. Tenemos una película interesante, una película peruana, por ejemplo. Todos los estudiantes observan, ¿no? Esta situación que es cruda, sí, ¿no? Pero que va a generar problematización, va a generar dilemas en los estudiantes. Luego del video, el docente genera, ¿no? Condiciones, organiza a los estudiantes para que se analice esta información de forma objetiva, ¿no? Entonces, los estudiantes van a hacer un proceso de reflexión, de análisis, ¿no? Y finalmente, a partir de este análisis de este video, ¿no? Se va a tomar acuerdos o tomar decisiones, ¿no? Entonces es importante en el área de personal problematizar, analizar y tomar decisiones. Entonces la historia, por ejemplo, o la economía no se va a aprender solo para tenerlo como información, sino tiene que ser una fuente de problematización, de análisis, de tomar decisiones, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a pasar a los procesos didácticos del área de ciencia y tecnología, ¿no? Aquí tenemos las tres competencias de ciencia y tecnología. En esencia, tienen alguna redacción distinta, pero en general es la misma estructura. Vamos. La competencia indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos. Tiene los siguientes procesos didácticos: planteamiento del problema, planteamiento de hipótesis y elaboración del plan de acción, recojo de datos y análisis de resultados de fuentes primarias, estructuración del saber construido como respuesta al problema y evaluación y comunicación.
La competencia explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia, energía, biodiversidad, tierra y universo. Tiene también 6 procesos didácticos: planteamiento del problema, planteamiento de hipótesis, elaboración del plan de acción, recojo de datos y análisis de resultados de fuentes primarias, secundarias y tecnológicas, y estructuración del saber construido como respuesta al problema, y finalmente evaluación y comunicación, muy similar al proceso anterior, salvo algunas diferencias porque también las competencias son distintas. Esta es indaga, esta se explica y esta es diseña. Finalmente, vamos a ver esta competencia de ciencia y tecnología: diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno. También tenemos planteamiento de problema, planteamiento de soluciones, diseño del prototipo, construcción y validación del prototipo, estructuración del saber construido como respuesta al problema y evaluación y comunicación. Entonces aquí sí hay una diferencia más clara, ¿no?, en la competencia de diseño y construir con respecto a explica y a indaga. Pero en general, este, la competencia o el proceso didáctico que más se va a repetir en ciencia y tecnología es el de la competencia explica, ¿no?, eh, el mundo físico, ¿no? Bien, y esta es la secuencia, digamos, ¿no?, y un orientador a que ¿no?, que se manifiesta durante la sesión, ¿no? Acá vamos a ver un ejemplo. 1. Planteamiento del problema. ¿Cuánto dura la preñez de la vaca? Se hace una pregunta interesante. 2. Planteamiento de hipótesis. Diferentes respuestas de los niños. Depende de sus experiencias previas sobre el tema. 3. Elaboración del plan de acción. Entonces, aquí se va a indagar en libros, fichas, la biblioteca del aula, página web, etc. 4. Recojo de datos de las fuentes secundarias y análisis de resultados. Aquí se organiza el conocimiento en mapas semánticos, cuadros comparativos, diagramas de flujo, etc. 5. Estructuración del saber construido como respuesta al problema o contrastación de hipótesis. Los estudiantes van a relacionar preguntas y la organización del conocimiento producido en las fuentes secundarias. Finalmente, en evaluación y comunicación, los estudiantes comunican sus puntos de vista y también se evalúan las diversas situaciones o hechos o fenómenos, ¿no?, que se han producido. Entonces, estos son los 6 procesos didácticos para el desarrollo, en este caso de la competencia explica, del área de ciencia y tecnología. Muy bien. Generalmente solo hemos visto o solamente se han ido presentando los procesos didácticos de comunicación, matemática, personal social y ciencia y tecnología. ¿Y qué de las otras áreas? Ahora vamos a verlo. Los procesos didácticos de arte y cultura. Este año recién se ha publicado, ¿no?, una guía, unas orientaciones para arte y cultura, ¿no? Y en esta guía se ha presentado por primera vez procesos didácticos para estas áreas. Entonces, este área de arte y cultura tiene 2 competencias. Cada competencia, digamos, tiene unos procesos didácticos, ¿sí? A ver, la competencia aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales, tiene los siguientes procesos didácticos. Se trata de apreciar,
¿no? De manera crítica manifestaciones culturales, es decir, se trata de hacer una observación, una apreciación de parte del estudiante. El primer proceso es la reacción inicial, luego tenemos la descripción, el análisis e interpretación de lo que se observa o de la obra que es artística que se está observando, ¿no? Y finalmente la expresión de un punto de vista. Y bueno, y todo esto considerando el contexto cultural. Interesante entonces estos procesos de análisis crítico, ¿no? De una obra de arte. Ahora, para la competencia crea proyectos desde los lenguajes artísticos, existe un proceso creativo, ¿no? Es decir, un proceso didáctico para esta competencia de crea proyectos. Eh, bueno, eh, el primer proceso es desafiar e inspirar, ¿no? A crear arte. Luego, imaginar y generar ideas, porque el arte primero se imagina, ¿no? Luego se planifica, es decir, se diseña lo que se va a crear. Luego se produce el trabajo preliminar y finalmente se explora y experimenta, es decir, se, se crea el proyecto mismo. Bueno, en muchas situaciones el estudiante solo va a llegar hasta este proceso didáctico, digamos, de la creación, pero en otros va a continuar a otros procesos superiores, como es, por ejemplo, la revisión, el afinamiento de los detalles de la obra, el presentar y compartir ante los demás, y finalmente el reflexionar y evaluar. Entonces, interesante, ¿no? Ahora ya el Ministerio de Educación ha presentado dos procesos didácticos, ¿no? Uno para cada competencia. Entonces esto lo vamos a publicar también, ¿no? En nuestro aula virtual, es decir, estas orientaciones de arte para que los colegas de educación artística o los colegas de horticultura lo puedan descargar y puedan ya implementar estos procesos didácticos en el desarrollo de sus sesiones. Bien, poco también se habla de los procesos didácticos de educación religiosa. Y específicamente, si nosotros revisamos el currículo nacional, si revisamos los programas curriculares, si revisamos el área de educación religiosa, no tenemos un proceso didáctico específico. Así que lo que vamos a compartir es lo que se tiene avanzado, ¿no? Por ejemplo, en los anteriores currículos o anteriores propuestas de la Iglesia Católica, ¿no? Entonces lo vamos a tomar como un orientador. Y bueno, seguro que el Ministerio de Educación también ya está trabajando en un proceso didáctico, digamos, más evidente que también ayude a los maestros de educación religiosa a implementar estos procesos en su sesión de aprendizaje. ¿Qué tenemos sobre religión? Lo primero, tenemos dos competencias claras, ¿no? Primero, la primera competencia es construye su identidad como persona humana, amada por Dios, digna, libre y trascendente, comprendiendo la doctrina de su propia religión, abierto al diálogo con las que le son más cercanas. Entonces, la primera competencia de religión se refiere a la construcción de su identidad como persona del estudiante. La segunda competencia, asume la experiencia del encuentro personal y comunitario con Dios en su proyecto de vida en coherencia con su creencia religiosa. Entonces, estas dos competencias deben orientarnos, además del enfoque, ¿no? del área curricular, deben orientarnos para el diseño de sesiones de aprendizaje del área religión. Bien, esto es lo que tenemos hasta ahora, ¿no? Por lo menos desde la Iglesia Católica, ¿no? Eh, ¿Cuáles serían los procesos, ¿no? didácticos, entre comillas, le vamos a decir,
que se viene avanzando, ¿no? El primer proceso es ver, ¿no? Auscultar la realidad, ¿no? Que debe ser obviamente motivante, ¿no? Y debe constatarse. Luego de ver, se juzga, ¿no? Se juzga, pero a la luz de la palabra de Dios, y a partir de esto se debe discernir, ¿no? Se debe reflexionar, interiorizar, tomar una conciencia y finalmente se actúa, ¿no? Es decir, se asume compromisos. Entonces, digamos, los procesos didácticos de religión son los siguientes: ver, juzgar, actuar. Y este actuar debe tener un compromiso personal, debe tener un compromiso social, un, un compromiso eclesial y ecológico. Y complementariamente al ver, juzgar y actuar, tenemos revisar y celebrar. Pero básicamente en los documentos que hemos podido revisar, digamos, se evidencia como procesos didácticos del área de religión el ver, el juzgar y el actuar. Bien, procesos didácticos de educación física. Al igual que en educación religiosa, si revisamos el programa curricular de educación física, si revisamos el currículo nacional en lo referido a educación física, no vamos a encontrar un proceso didáctico específico. Existen estudios, sí, pero así en documentos oficiales no es muy evidente o no es evidente un proceso didáctico específico, ¿no? Lo que sí debemos entender es que la educación física busca lograr el bienestar físico, psicológico y también emocional de las personas, ¿no? Acorde a su enfoque de la corporeidad, es decir, a educar nuestro cuerpo a todo sentido. Entonces es importante en el área de educación física como orientador, ¿no? Tomar en cuenta las tres competencias de educación física, ¿no? La primera competencia: se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad. La segunda competencia: asume una vida saludable. Y la tercera competencia: interactúa a través de sus habilidades sociomotrices. Ahora la gran pregunta es, por lo menos de los maestros de educación física, entonces, ¿con qué procesos didácticos implemento la sesión de aprendizaje? Básicamente la sesión de aprendizaje en el área de educación física lo va o se debe implementar en este caso en función a los procesos pedagógicos que son generales, sí, y en función a las actividades propias del área de educación física, porque no tenemos unos procesos didácticos específicos. Entonces, ¿cómo nos orientamos para diseñar nuestra sesión? Nos orientamos a través de los procesos pedagógicos que ya presentamos en la anterior sesión y también en función a las actividades propias para enseñar educación física, siempre tomando en cuenta el enfoque del área. Finalmente, en educación secundaria tenemos un área, ¿no?, que es educación para el trabajo. Igualmente, no existe un proceso didáctico específico para este área, ¿no? Sin embargo, debemos de sustentar nuestra práctica o el desarrollo de nuestras sesiones en este área, tomando en cuenta su enfoque, que está centrado en la pedagogía emprendedora, la educación social, la educación financiera, la educación para el empleo y la vida práctica. Ahora, educación para el trabajo tiene una sola competencia, ¿no?, que es gestiona proyectos de emprendimiento económico o social. Y esta competencia tiene 4 capacidades: crea propuestas de valor, aplica habilidades técnicas,
trabaja cooperativamente para lograr objetivos y metas y evalúa los resultados del proyecto de emprendimiento. Entonces es importante, colegas de educación para el trabajo, que ustedes revisen, ¿no?, los fundamentos que tenemos en el programa curricular de educación secundaria y también en el currículo nacional. Y al igual que los maestros de educación física, para el diseño de sus sesiones de aprendizaje, se debe tomar en cuenta los procesos pedagógicos que son generales y también las actividades propias para la enseñanza de educación para el trabajo. Muy bien, entonces hemos llegado al final de esta segunda sesión referida a procesos didácticos de las áreas curriculares. Será hasta nuestra próxima sesión, donde sí ya vamos a abordar el tema de diseño de sesiones de aprendizaje de educación inicial, educación primaria y educación secundaria. Muchas gracias. Somos los maestros del Perú, juntos como siempre en la misión de educar a nuestra juventud y forjar una nueva nación. Somos los maestros del Perú, vamos por donde la patria va, orgullosos de la gratitud y el cariño que el pueblo nos da. Somos los obreros del saber, maestros con amor primero. Nunca hemos temblado ante el poder, ni nos acomplejó el dinero.